Ok. ¿Cómo elimino esto de acá? Uy, creo que lo voy a ver. Mm, ok, listo. Entonces, aquí culminamos el tema de servicios ecosistémicos. Voy a intentar apurarme un poco para de repente tener unos minutos de reflexión finales de varias cosas y que apunten sus consultas, sus comentarios, por favor, porque hay todavía 4 subtemas más rapiditos que los vamos a tocar. Solamente he escogido algunos temas que me parecen importantes a la hora de diseñar e implementar en RC, porque estos temas son más amplios, ¿ok? Muy bien. Entonces, servicios ecosistémicos, ya hemos un poco ayudado a la definición, la conceptualización, en los ecosistemas, las funciones ecológicas, etcétera, y estos cómo varían de acuerdo al tipo de uso de suelo, ¿no? Al tipo de intervención. Clasificación de los servicios ecosistémicos, ya les adelanté un poco de estas palabras claves antes. Más se trabajó el tema de regulación. 2 palabras claves para este subtema, regulación y agua. Sobre todo el tema de regulación hídrica, más que la regulación climática en realidad. Les dije esto, hay diferencias entre servicios ecosistémicos y servicios ambientales. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene una idea? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Si la hay, ¿cuál hay? ¿Cuál podría ser la diferencia? De repente que el servicio ecosistémico necesita un beneficiario directo y el servicio ambiental no necesariamente, ¿no? Ya. Ok. Entonces no se llamaría servicio ecosistémico. ¿Correcto? Ya. Sí entiendo la lógica, Kenji. Gracias. ¿Alguien más se anima? Planteo esta pregunta porque es la pregunta que ahora los académicos nos hacemos muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso que les explicaba de Ecuador. Al final, el problema de la calidad de agua en un embalse se solucionó, claro, tiene una solución también que aborda temas de naturaleza, pero al final se pusieron algún tipo de tecnología que permita oxigenar y rotar más el agua retenida en estos embalses y al final pues reducías la probabilidad de generar algal bloom en estos cuerpos de agua, ¿no? Y ahora estamos en una discusión más académica. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿genera un servicio ecosistémico o genera un servicio ambiental? Algunos dicen, es un servicio ecosistémico. ¿Cuál es el servicio? A ver, dale, por favor, adelante, Sosimo, por favor, gracias. Eso sería un servicio ambiental, ¿no? Porque prácticamente se está controlando o se va a tratar los residuos, ¿no? Mientras los servicios ecosistémicos es más de la naturaleza, pienso yo. Gracias, Sosimo. Es tal cual lo has explicado, ¿no? Inclusive nos podemos remontar a la parte... Disculpe, no, ¿se puede? Por supuesto, gracias. Pienso también que puede ser un servicio ecosistémico, dependiendo de repente la PETAR puede traer beneficios a riego, ¿no? Se ve bastante, sobre todo en la costa, de que las plantas de tratamientos van direccionadas para riego, ¿no? Acá yo trabajo en una municipalidad en la cual está funcionando la planta de tratamientos de aguas residuales y en la cual ya se puede decir de que más adelante tenemos proyectado de que eso va direccionado para riego, ¿no? Y es muy posible de que los beneficiarios paguen por eso, ¿no? De repente por ahí un costo pequeño, pero se puede decir también que es un servicio ecosistémico. Gracias, Roger. Ambos han puesto ejemplos que justo la academia, más que la parte normativa, que la normativa es muy... ahí también un poco iba mi opinión, ¿no? Se sesga el tema de la parte de la naturaleza. Y yo creo que ambas posiciones hasta ahora, creo que académicamente son
tiene sus escuelas y tiene sus adeptos, ¿no? Y el ejemplo que nos da Roger, pues sí, hay un servicio ecosistémico, está generando una disponibilidad hídrica para de repente un cultivo de tallo alto, con cierta calidad que es suficiente como para poder producir un cultivo, y al final vas a generar un servicio de provisión que ataca directamente o genera directamente un resultado en un bienestar. Y al final, como bien menciona Roger, va a haber alguna tarifa por eso, ¿no? Algún pago por eso. Ven, o sea, es muy interesante ese tema, ¿eh? Pero es más teórico por ahora. Seguramente al momento que hagan ustedes implementación, van a hablar de las distintas alternativas, quizás algunas más enfocadas a la parte de naturaleza, que a la parte tecnológica. Yo soy más de una escuela intermedia, porque como yo les dije, el objetivo del MRCE busca un cambio conductual. Y los ejemplos que yo les daba son medios, ¿no? Son objetivos, pueden ser tecnológicos o enfocados en la naturaleza. Pero la sostenibilidad de la solución va a depender de reducir o de internalizar el chip en la dinámica social económica para que esa solución sea sostenible. Por eso, inclusive, muchos de los proyectos que yo me ha tocado dirigir y diseñar en estos temas de MRCE tienen un componente muy fuerte en sensibilización, en tecnificación de actividades, de prácticas, para evitar cambios de uso del suelo, sin generar beneficios negativos o impactos negativos en ingresos, sobre todo asociados en comunidades, en nuestras comunidades. Gran tema. Sale una tesis doctoral de esto, ¿ah? Porque hay muchos casos sobre esto. Sin embargo, ya alguien escribió sobre esto. Servicios ecosistémicos, beneficios de la naturaleza, lo dijo Bruno Locatelli en un paper en el año 2018. Bruno es como que uno de los gurús cuando se habla de servicios ecosistémicos y PCA, así como Sven Gunder y Stefano Pargiola en el Banco Mundial. Y servicios ambientales en realidad son externalidades económicas positivas. Mira, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? El tema de evitar la contaminación ambiental por, de repente, carros ecológicos, de repente, eléctricos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una serie de intervenciones que están en el medio, ¿ah? En la intersección de tanto de servicios ambientales y servicios ecosistémicos. Son muy pocas las diferencias, diría yo, y las particularidades va a depender de cada caso. Lo dejo ahí, ¿ah? Porque ese es un debate que todavía creo va a tener más cuerpo en los próximos meses. Kenji, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, profe. Una consulta que era un poco sobre el tema anterior. Me quedé pensando en lo que mencionaba sobre la valorización. Y yo entendía que para, digamos, la mayoría de los merece, por lo menos los que van a estar inscritos en el registro, ellos tenían que seguir una metodología, ¿no? Que creo que hay una guía incluso de valorización. Entonces, ¿cuán laxos son esos criterios de valorización que permiten, pues, como usted mencionaba, que uno se valorice en cierta cantidad y uno en un ecosistema bastante similar tenga una cifra totalmente distinta, ¿no? ¿No deberían estar los parámetros más o menos claros en ese sentido? Totalmente de acuerdo contigo, Kenji. Yo tengo dos respuestas muy simples para esto. El MINAM ha sacado ciertas metodologías de valoración hace algunos años atrás. Discutible, ¿ya? Discutible de cuál es el enfoque, porque el enfoque va más allá, creo que va desde la perspectiva del costo evitado, más allá de un beneficio generado. Esto lo van a tocar con mayor detalle, estoy totalmente seguro, con el profesor Williams Antonio, que justamente él trabaja estos temas de valoración, o está intentando trabajar temas de valoración, en este mundo tan grande. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo les doy un tip, ya un poco desde el implementador. La valoración, siguiendo la cadena, tiene que tener cualquier metodología que tú propongas para valorar, va a depender de primero a quién beneficias y segundo, qué beneficias. El tener, por ejemplo, dos empresas de agua o dos comunidades, Cajamarca y Madre de Dios, o Ucayali. Si yo les doy 1 metro cúbico más de agua cuando no llueve, la valoración es totalmente distinta en ambos contextos, por más que el beneficio es el mismo, ¿correcto? Entonces, no solamente la cuantificación va a depender del costo evitado o del beneficio ganado
por el beneficio generado, sino a quién vas a beneficiar. Y el a quién vas a beneficiar va a depender de una caracterización del contexto de tu propio contribuyente para al final tener una estimación más o menos, como tú bien mencionas, referencial. Poco todavía se ha avanzado en eso, Kenji, pero apúntalo, te doy algunos tips, tengo otros más, pero estoy casi seguro totalmente seguro, perdón, que con el profesor Williams lo van a tocar en ejercicios prácticos. Gracias, Kenji. Gracias, ahí apúntalo, no te olvides, por favor. Tengo ahí otros tips. Gracias. Gracias, Kenji. Ok, seguimos, por favor, porque ya el tiempo me está ganando. Voy a tener que ser un poco cruel con ustedes, pero voy a quitarles un break. Pero prometo terminar antes de las 8 para un poco abrir la discusión. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay un solo tipo de servicio ecosistémico? Ustedes ya lo han visto que no. Ya les dije lo que dice la literatura. Aquí también les muestro lo que dice la norma. Esta ya no es una norma vigente. Esta norma a la que me refiero son los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica, servicios ecosistémicos, porque esta norma fue publicada allá por el agosto 2016, si la memoria no me falla, y en el año 2019, la resolución ministerial 0178 del Ministerio del Ambiente publicó una nueva norma sobre esto y de alguna manera modificó algunas cosas. Yo creo que la base se mantiene. Seguimos viendo esta misma caracterización, miren, tipo de servicio de provisión, tipo de servicio de regulación, tipo de servicios culturales, tipos de servicios de soporte. Los que más han trabajado son los servicios de regulación en el Perú y en Latinoamérica, y los que más han trabajado dentro de los servicios de regulación son los relacionados a regulación de la regulación hídrica, incremento del caudal base, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, el sector saneamiento en realidad se ha empoderado, y como el regulador pues ha diseminado esto por todas las 50 empresas de agua, y por eso hay creo que ya 40 MRC en todo el Perú en regulación hídrica, y hay algunos también enfocados a control de erosión de suelo, como es el caso de, me parece, EMAPACOX, EMAPAT y Seda Loreto en Selva Baja, y también hay algunos en Selva Alta. Un pequeño entre comillas, ustedes pueden ver aquí, tal cual yo soy, hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero dentro del servicio de regulación hay uno que me gusta en particular, que no está, y que creo que a los que trabajamos mucho en temas sobre todo de agua, nos va a ser muy útil, perdón. Es la regulación de la calidad bioquímica del agua. Este es un servicio de regulación muy importante y que tiene el objetivo de mantener una misma calidad de agua, ¿no?, que de alguna manera tenga ciertas condiciones para que en los procesos de potabilización, y no solamente potabilización, inclusive para la producción energética, inclusive también para la producción agrícola, al momento he visto esto, se mantenga durante el año. Y ojo que cuando digo se mantenga durante todo el año, porque nos atraviesa una cordillera y nosotros tenemos muy marcado las estaciones, y en cada estacionalidad tiene particularidades climáticas de temperatura, de lluvia, y sumado a eso te da como resultado distintas dinámicas sociales en cada contexto. El objetivo de esto, y esto es una hipótesis que comparto con ustedes, es que también la naturaleza puede ayudarnos muchísimo a regular la calidad bioquímica del agua si la conservamos y la recuperamos en distintas maneras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar esto, sobre todo en áreas de aporte a embalses altoandinos, y la verdad que hay resultados sumamente interesantes. Y como les decía hace un cierto tiempo, el tema de la calidad del agua es un tema que en el Perú, lamentablemente, no se toca como debería de tocarse, con el énfasis que debería tomar. Y esto creo yo, sobre todo en regiones como Piura, Lambayeque, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancayo, y todas las ciudades que dependen de embalses, cuyos embalses, por cierto, no fueron construidos con una finalidad de consumo humano, sino más bien para disponer agua para el sector agrícola, regulan por cantidad y no por calidad. O sea, la lógica de la operación hidráulica es una regulación por cantidad y no por calidad.
aquí hay un espacio para que los ecosistemas nos ayuden con esto, ¿no? Lo dejo así como flotando en el aire, para que también lo tomen en cuenta si es que alguno decide trabajar la parte de regulación de la calidad bioquímica del agua como un servicio ecosistémico de regulación importante. ¿Ok? Si gustan, ahí también me pueden escribir, porque algo estamos intentando hacer en algunas regiones sobre este servicio ecosistémico. En Perú, ¿qué servicios ecosistémicos se ha trabajado más? Los hídricos. Y los servicios ecosistémicos hídricos, como les decía, están generando muy buena información. Y claro, todos estos procesos hidrológicos que funcionan en nuestros ecosistemas, y aquí un pequeño disclaimer, la cuenca igual o como ecosistema, eh, se están estudiando mejor que otros, y en realidad, no, cuando digo mejor que otros, no es lo idóneo, porque básicamente en los MRC de regulación hídrica estamos midiendo caudal y precipitación, y a lo mucho, muy poco otros procesos hidrológicos se están midiendo. Kenji, perdóname, ¿tenías el uso de la palabra? No, no, profe. Ah, ya, no te preocupes, gracias, Kenji. Entonces, hay los que trabajamos un poco de hidrología y de ecohidrología sobre todo, hay muchos procesos hidrológicos que todavía no tenemos metodologías aplicadas a los Andes. Y aquí yo pongo algo entre comillas, tenemos muchas metodologías en todo el mundo. Los que trabajamos modelos, por ejemplo, hemos sufrido con esto en algún momento. Tenemos modelos y paquetes de software de todo el mundo. Cuando vienen acá y los aplicamos, los tenemos que calibrar y calibrar y calibrar hasta tal punto en donde ya tenemos que hasta inventarnos o estimar, extrapolar datos, porque datos no tenemos. Sin datos, tu robustez y tu incertidumbre es muy grande a la hora de correr modelos hidrológicos. Y aquí tenemos una desventaja muy fuerte frente a otros países en poder justamente cuantificar, estimar los beneficios hidrológicos de los MRC de regulación hídrica, que por cierto son los que más se han trabajado en el Perú. Entonces, en otras palabras, se han trabajado más, pero hay un terreno pero enorme todavía por generar información. ¿Ok? Ok, aquí, justo también con lo que mencionaba Kenji en su pregunta, a mí me gusta mucho el paper de Robert Constanza, es creo que el ABC como para empezar a trabajar en RC y PCA, a los que quieren dedicarse a esto, o ya lo están haciendo, eh, fortalecer sus capacidades y conocimiento en esto. Entonces, tenemos una clasificación de servicios ecosistémicos enorme. En el Perú se han trabajado los hídricos, pero como bien decía Kenji, bueno, hay metodologías de valoración. Sí, Robert Constanza utilizó varias metodologías de valoración, pero para estimar, un estimado bien grueso, les soy sincero, la valoración de servicios ecosistémicos de todo el mundo, o sea, imagínense, de todo el mundo. Entonces él empezó a, a identificar, calcular áreas del capital natural, y surgieron cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, ustedes pueden ver este gráfico inferior, ¿no? De X y Y, no el gráfico normal de precio y cantidad y de demanda de oferta, sino el de abajo. Ustedes pueden ver que aquí en el eje horizontal cantidad y el eje vertical que es precio, en la medida que mi capital natural va decreciendo, el precio va subiendo. Esto es algo que no, todavía ni siquiera se ha incorporado en el Perú, para serles sinceros, ¿ah? Porque, claro, o sea, la regulación hídrica en la costa, y me pongo con el sombrero ya de la parte económica, tiene un valor mucho mayor que en la selva baja, por ejemplo. Y al revés, en la selva baja, la calidad de agua, la regulación de la calidad de agua de una cuenca vale mucho más que en la costa, porque hay problemas asociados. Miren lo que estoy diciendo, o sea, hay un esfuerzo enorme todavía para poder particularizar esto, porque hasta el momento estamos estandarizando. Estamos diciendo acá cuesta todo igual, el capital natural cuesta todo igual. En realidad no es tanto así. El páramo de Piura vale mucho más que otro páramo de repente un poco más en el centro del Perú. Igual los bosques en selva valen mucho más que en otra parte del Perú, asociado de repente al beneficio y asociado también al beneficiario. Estoy focalizándome, por ejemplo, en el tema hídrico, ¿no? Que es lo más trabajado en Perú. Miren, las preguntas que estoy haciendo no han sido todavía respondidas. Y a ese nivel
todavía ni siquiera hemos llegado. Es más, a los que hemos trabajado algo de regulación económica, alguito de regulación económica, en algún momento pensamos que debería existir una tarifa en época de lluvia y una tarifa de agua en época de estiaje. Porque a la empresa le cuesta más darte la misma agua con los mismos indicadores en la época de estiaje que en la época de lluvia. Quizás en la selva más bien funciona al contrario, porque las épocas de precipitación son en donde más sedimentos tienen y a la empresa le cuesta más potabilizar, que específicamente en la parte de la calidad de agua, ¿no? Que en la época de estiaje. Claro, pero en la época de estiaje de repente tienes que mover tu balsa cautiva más al centro del río para justamente tener más agua, porque no tienes agua suficiente en el río para poder potabilizar. Hay muchos trade-offs asociados. Estoy lanzando preguntas que muchos ahorita nos intentamos, bueno, nos hemos preguntado y que lamentablemente todavía no han sido respondidas, pero miren todo el mundo que hay sobre esto, es enorme. Y como les daba un dato, Constanza, y les sugiero, enfatizo que lean este paper, él empezó a costear cuánto te cuesta el OPEX, la operación y mantenimiento, de cada servicio ecosistémico en todo el mundo. Miren, el tema de nutrientes, el ciclo de nutrientes es uno de los servicios ecosistémicos más caros y que en el Perú ni siquiera, creo yo, lo hemos todavía empezado a mapear o por lo menos priorizar. Y hay muchos beneficios asociados a esto, ¿sabes? Muchos, claro, todavía están mucho en el mundo técnico. De ahí a que pase al mundo económico, ahí hay una gran brecha. Y como les decía, en Constanza más o menos calculó, si la memoria no me falla, como 30 y tantos trillones de dólares al año que el mundo debería invertir en operar y mantener su capital natural para generar servicios ecosistémicos. Caso contrario, cosas como la que estamos viviendo, ¿no? Lo del COVID, o de repente alguna provisión, alguna cadena de suministro de servicios básicos como agua, energía, provisión de alimento, se van a ver afectados. Y recuerden algo, recuerdan el grafiquito de 1, 2, 3, 4. Muchos de los servicios ecosistémicos o del capital natural que provee estos servicios ecosistémicos asociados a servicios básicos, créanme que en el Perú ya están en 3. Ya están en 3. Entrar en 4 es como estar en pandemia, en COVID. Muchos de los servicios básicos, ¿ah? Porque no estamos internalizando el capital natural. Entonces, la idea, juega si quieres entre 1, 2 y 3, pero si pasas a 4, te va a costar mucho volver a regresar al 3. Y claro, ya se dice de hace mucho que el Perú va a sufrir una escasez hídrica muy fuerte. No sé si es que en los próximos años, en las próximas décadas, no se sabe. Por esas estimaciones hay varias, dependiendo de los modelos, y no hay datos todavía suficientes como para poder averiguar eso, pero creo que es muy probable que se deba también al capital natural, ¿no? Miren los ejemplos, inclusive Ciudad del Cabo, ¿no? En Sudáfrica, o sea, ahí hay un tema fortísimo y que Constanza ya lo advirtió en el año 97, ¿no? Ok, dejo eso por ahí. Acá, dicho de otra manera, ¿no? El valor de los servicios ecosistémicos de Constanza, ¿no? Hay servicios ecosistémicos que la verdad que valen muchísimo, ¿no? Miren, imagínense, $10,000 por hectárea por año, sobre todo en nuestra Amazonía, ¿no? La que compartimos con Brasil, aquí en Sudamérica. Claro, hay zonas que de repente son hielo o desierto, que no hay muchos servicios ecosistémicos donde no hay un beneficio, un beneficiario, pero casi todo el mundo en realidad tiene capital natural y provee de servicios ecosistémicos. Y calcular eso de dónde estás en 1, en 2 o en 3, o ya algunos están en 4, ayudaría muchísimo a priorizar inversiones, sobre todo a priorizar inversiones, considerando que el recurso financiero no es lo suficiente como para poder solucionar todo simultáneamente, ¿no? Ok, sistemas socioecológicos y resiliencia, ya como para ir culminando. Espero no haberlos cansado, ya estamos entrando ya a la parte, al 80%. Mi palabra clave aquí de este capítulo, de esta sesión, es enfoque integral. ¿Okay? Yo estoy seguro que ustedes lo saben muy bien, entonces lo voy a repasar simplemente para que lo tengan en mente a la hora que ustedes, sobre todo, piensen en el diseño y la implementación. Modelo socioecológico, ¿no? Requiere de una visión integrada de aspectos sociales y ecológicos,
así como las interacciones y procesos que existen en los sistemas productivos que lo involucran. Eso es sumamente importante. Y este es un concepto está en muchos instrumentos del MINAM. Yo lo he sacado, por ejemplo, del Manual de Biocomercio, del Ministerio del Ambiente, y muy focalizado, me parece muy acertado al tema de la lógica económica y de cómo hemos venido intentando explicar el abordaje de MRC y de servicios ecosistémicos. Es una visión holística, integrada. No es que son dos cosas distintas y tienes que operar de manera distinta. Ojo que también si solamente atiendes un lado de la cadena o un componente de todo el problema y no ves lo otro, pues no vas a ser muy eficiente ni tampoco muy sostenible. Quizás generes bienestar en un corto plazo, pero en mediano y largo plazo tampoco lo vas a hacer. Sociedad y ecosistemas están asociados, son uno. Y aquí otro tip para cuando ustedes diseñen MRC hídricos y cuando lo vean también con Juan Diego, con Junior y con Williams. Dos procesos atacamos con los MRC. Procesos hidrológicos, que son básicamente ejecución in situ, en la parte biofísica, pero sobre todo cambio comportamental, optimización de dinámicas socioeconómicas. Y eso es lo más complicado, considerando que el alma del MRC, el alma del PCA, no es el ecosistema conservado, no es simplemente mejorar un sistema de riego o poner un cerco para proteger pastos. Eso no es el alma del MRC. El alma del PCA, el alma del MRC, es el acuerdo entre dos partes. Cito, Ostrom te lo dice. Corrige una falla de mercado, pero no que no venga impuesta por el Estado, PIGU, que no venga impuesta por el privado, COUST, sino que deja a las partes que se desarrollen, que lleguen a un acuerdo. Esto lo vamos a ver en el módulo siguiente conmigo, un poco de la parte teórica de los PCA y de los MRC. Y el alma es el acuerdo. Y se los digo por experiencia hasta el día de hoy. Yo tengo, sin mentirles, con esta cartera de CEDAPAL, que como les mencionaba, tenemos un poco más de 100 millones de soles. Proyectos técnicos los tenemos, o sea, tenemos una cartera de tranquilamente 30 a 35 proyectos ahorita formulados. ¿Eh? No podemos darle viabilidad. ¿Por qué creen que no podemos darle viabilidad y no podemos arrancar la ejecución? Porque no tenemos acuerdo. No tenemos acuerdo. No tenemos acuerdo contribuyente-retribuyente, para ser más acotado y específico el MRC. Y es que el alma del MRC es eso. Ya lo dijo Ostrom en el año 2008-2009. Entonces, eso... Disculpe, ¿se puede? Roger, adelante. Y para cobrar, ustedes no se llega a un acuerdo con CEDAPAL, contribuyentes y retribuyentes no se llega a un previo acuerdo. En teoría debería ser así, ¿no? Porque en teoría, cuando tú diseñas un PCA, y eso lo vamos a ver en el próximo módulo, tú vas por la caracterización de los contribuyentes, haces un diagnóstico, identificas y cuantificas el problema, y luego identificas el beneficio y le das un valor. Ese valor debería ser correspondido con tu inversión. Pero eso no se ha hecho así aquí, y eso lo voy a contar en el próximo módulo. Lo que aquí se ha hecho es, tengo una parte normativa que me dice que alguien tiene que pagar por esto. No sé cuánto, no sé cómo, pero alguien lo tiene que hacer. Ok. Tengo el MINAM que me da el marco normativo para cualquier sector, agrícola, energético, saneamiento. Perfecto. En el caso de CEDAPAL, el sector saneamiento. Perfecto. Viene el regulador y genera más instrumentos y más normas acotadas a empresas de agua. Ok. Entonces, ¿cómo las empresas de agua, por ejemplo, en el Perú, tienen el dinero para poder financiar estas inversiones? A partir de un porcentaje de la tarifa. Y eso es un acuerdo entre el regulador y los usuarios de agua, que puede ser 1%, pueden ser 2 soles, puede ser 50 céntimos, va a depender de la empresa de agua. En ningún momento de la ecuación, y es muy buena pregunta la que haces tú, Roger, se le pregunta al contribuyente cuánto es realmente lo que tú, o sea, con cuánto tú podrías cambiar tu conducta, ¿cierto? ¿Cuánto es tu mínimo, lo que se llama costo de oportunidad? Lo correcto podría ser cuantificar, estimar ese costo de oportunidad, conectarlo con la valoración del beneficio que tu MRC va a generar, y eso meterlo en la ecuación regulatoria, y al final las tarifas de las empresas de aguas deberían tener ese sustento técnico. No se tiene. Se dice técnicamente que se está optando por la parte más conservadora para poder generar cierto financiamiento. Y yo creo que hasta cierto punto es aceptable, porque este tema todavía es nuevo.
es muy nuevo. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos, en el caso de CEPAL, por ejemplo, una empresa de agua con mucho dinero, pero que no puede ejecutar proyectos porque las comunidades no están de acuerdo con los proyectos o de repente quieren hacer variaciones, ajustes en los proyectos y más bien ahora estamos en un proceso de negociación en ver qué gana la comunidad y qué gana CEPAL.